están conectados en el chat y algunos tienen conectado su micrófono. La idea es que ustedes intervengan y hagan preguntas si quieren, ¿ya? Como dijo el profe Nico, no sean groseros, no ocupen este medio para hacer chistes, esto es algo serio. Vamos a estudiar. Me presento nuevamente para los que no estaban. Mi nombre es Verónica Saldaña, yo ayudo en TICLAS a generar material de estudio, a contestar dudas, y en esta ocasión el profe Nico me pidió que desarrollara la guía. En realidad yo me ofrecí porque veía que varios tenían dudas, entonces yo le dije si podíamos hacer un taller de ejercicios como más distendido, no tan estricto, en donde pudiéramos conversar y resolver todas sus dudas, ¿ya? Por la cantidad de dudas que tienen, yo creo que en esta instancia solo vamos a resolver la guía de números enteros, ¿ya? Las dudas que ustedes plantearon en el Slack, ¿ya? Bueno, damos inicio entonces. Profe Nico, ¿me da la autorización? ¿Sí? Sí, vamos. Ya. Entonces, vamos a partir con la pregunta 19 de la guía de números enteros. Primero, a modo general, contarles que en la PSU y ahora la actual prueba de transición, ustedes se van a encontrar con preguntas que están enfocadas en distintos ejes, pero dichas preguntas de todas maneras van a involucrar conocimientos de otros ejes. Por ejemplo, en esta de promedio, vamos a necesitar saber qué es un promedio, y eso corresponde al eje de estadística. Por otro lado, vamos a tener que trabajar con antecesor y sucesor, y cómo poder representar esto de forma algebraica. Ya eso tiene que ver con el eje de álgebra. Entonces, nos dicen, el promedio de un número entero positivo y su antecesor es 6,5. ¿Cómo calculamos el promedio entre dos cantidades? ¿Se acuerdan? ¿En qué pueden interactuar a través del chat o por voz? A ver, no te escuché muy bien. Por ejemplo, si tengo dos cantidades, creo que escuché por ahí a lo lejos que uno de ustedes dijo que el promedio se obtiene sumando dichas cantidades y dividiendo por 2. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Para entero positivo cualquiera le podemos dar una letra, en este caso X. X va a ser nuestro número entero positivo. Y su antecesor, ¿cuál sería? ¿Cómo lo represento? X menos 1. X menos 1. X menos 1. X menos 1. X menos 1, perfecto. Entonces, tengo X y X menos 1, que es su antecesor, y tengo que sacar el promedio de ambos. Entonces, sumo estas dos cantidades, divido por 2, y eso es igual a ¿cuánto, según el ejercicio? 6,5. 6,5, perfecto. Entonces, primero, con esta ecuación, tenemos que despejar el valor de X. El X es el número que estamos buscando. Entonces, reducimos términos semejantes. X más X, 2X, no sean tímidos, menos 1, dividido 2, igual a 6,5. Entonces, ese 2 que está dividiendo lo podemos multiplicar a 6,5 y vamos a obtener ¿cuánto? 13. Pasa multiplicando. 13. Perfecto. Entonces, 2 por 6,5 nos da 13. ¿Ese? El menos 1 que está acá, se lo sumamos a 13 y vamos a obtener que 2x es igual a 14, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale x? 2 por ¿cuánto me da 14? 7.
7. Sí. Entonces, concluimos que X es igual a 7, pero ¿qué es lo que nos preguntan? El sucesor de ese número. ¿Y cuál Sucesor. es el sucesor de 7? 8. 8. Por lo tanto, obtenemos la C. La dificultad de esto estaba en que ustedes determinaran un promedio, además supieran escucha? establecer cómo escribir el antecesor y el sucesor de un número, y además que no fueran tan atrasados, porque puede ser que obtengan X igual 7 y hubieran marcado la letra B. Pero la idea es que vuelvan al enunciado y lean, verifiquen qué es lo que me están preguntando. En este caso era el sucesor de 7 y ese es 8. No sé si hay alguna duda al respecto. No, profe, todo claro hasta ahora. Todo claro, genial. Una. Ya. Como Dicen, norma, apaguen los micrófonos. es como norma que cuando tú hables, ellos apaguen los micrófonos. Chicos, cuando yo esté hablando, por favor, dejen en mute su micrófono, apáguenlo porque se escucha el ruido ambiente de sus casas. ¿Ya? Entonces, cuando yo pregunte, ustedes pueden activar sus micrófonos para responder, ¿ya? Entonces, ¿Se escucha algo, no? ¿se escucha así? Sí. Empezó hace mucho, ¿no, Rocío? Empezamos recién, hicimos recién la pregunta 19, que nos dio como alternativa el C, 8. Sigamos con la 20. Extraño esto. Ya. Número 20, entonces. Ya. ¿Ven bien la pregunta ahí? Yes. Sí. Ya, genial. Ya, entonces, la 20 es una pregunta de suficiencia de datos. Ustedes no inviertan tiempo en tratar de encontrar una respuesta, sino que verifiquen si las afirmaciones que les dan sirven o son suficientes para poder contestar lo que le están preguntando. Entonces, en la 20 le dice, se puede concluir que X es un número negativo si se sabe que... Cabra, desactiven el audio. Alguien por ahí está transmitiendo, por favor, corten el audio ahora. Bien. Ya, de nuevo, se puede concluir que X es un número negativo si se sabe que si 4X es negativo, si 4X es negativo, necesariamente la X debe ser un número negativo. ¿Por qué? Porque 4 es positivo. ¿Y 4 por qué cantidad me va a dar un número negativo según las reglas de la multiplicación? Con un número negativo. Por un número negativo, exacto. Entonces, X en este caso es negativo para que 4 por X sea negativo. Entonces, ¿la afirmación 1 es suficiente? Sí, muy bien. Entonces, por sí sola es suficiente, pero eso no quiere decir que ustedes ya respondieron y marcan la y se van a otra pregunta. No, tienen que de igual manera verificar la información 2. Entonces, ¿disculpa? Dice que está todo claro. Ah, ya. Perfecto. Vamos a ver la información 2. Nos dicen X menos 3 es negativo. Si X menos 3 es negativo, ¿podemos concluir que X es negativo también? No. Ya. No necesariamente. ¿Por qué? Supongamos que X vale 1. Es decir, positivo. ¿Cuánto valdría X menos 3? Menos 2. Menos 2, efectivamente. Y menos 2 es negativo, como nos dice la afirmación, pero la X no es negativa. Entonces, con la afirmación 2 no podemos aseverar que X va a ser un número negativo,
Por lo tanto, solo con la 1 sí podemos hacer esta afirmación. Por lo tanto, la correcta es la A. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ahora sí abran sus micrófonos. No, profe. No, profe. No, profe, todo. ¿Ninguna? No. Ya, genial. Hasta ahora. ¿Y ustedes lo habían resuelto bien? ¿Tenían algún otro razonamiento que quieran compartir? Lo mismo. El mismo que usted usó. Ya. Tienes que leerlo. Rocío dice, no supe hacerla en su momento, pero ahora entendiste, Rocío, espero. Sí, dice, ya, me alegro. Vamos por la siguiente, la 21. Según el Slack, no es lo que a mí se me ocurrió. ¿Cuántas preguntas de este tipo vienen a nivel PS, a nivel de la nueva prueba? ¿Cómo? ¿Cuántas preguntas de Jaime. este estilo vienen a nivel de la nueva prueba? ¿Cuántas preguntas de número entero vienen en la nueva No, prueba? No. pregunta de suficiencia, o no está especificado. Ah, pregunta de suficiencia de números. No está especificado. Son 4 preguntas en Viene una por eje, es decir, Una por 4. Ok, 4 preguntitas. muchas Súper gracias. poco. Sí, poquísimo. Pero son preguntas que tenemos que aprender igual, pues. Son Entonces, malditas. sí. Ya, chiquillos, ahora apaguen sus micrófonos para pasar a la pregunta 21, según lo que me dijeron en Slack. Tenemos M, N y P son números enteros mayores que 1. Una estrategia que pueden usar cuando estén en la prueba es destacar información relevante a medida que vayan leyendo. Entonces sabemos que M, N y P son números mayores que 1. Inmediatamente con eso pueden descartar la E. Porque no puede ser P igual a 1, porque me están diciendo en el enunciado que son mayores que 1. Ahora, dice, si ninguno de ellos tiene factores en común, salvo el 1, cuando m es igual a 9, entonces m es 9 y n es 8, ¿cuál es el menor factor, cuál es el menor valor posible de p? Entonces sabemos que m, n y p son números enteros y son mayores que 1. Entonces, el p puede tomar el valor 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Pero nos están preguntando por el menor valor posible. Entonces, analicemos que nos dicen que ninguno de ellos tiene factores en común, salvo el 1. Si no tienen factores en común, ¿qué quiere decir eso? Me gustaría escucharlo a ustedes. N sería 2 por 2. Perfecto. Y Exacto. Si no tienen factores... Sí, sigue. no, es que mi hermana está en clase online, entonces no puedo hablar. Ah, ya. Pero está bien lo que mencionabas, porque si son números que tienen factores en común, quiere decir que van a tener divisores en común, pero aquí ninguno de ellos tiene factores en común. Entonces tenemos que buscar lo contrario. Claro. Entonces vamos viendo caso a caso. P, ¿puede ser el 2? No. ¿P podría tomar valor No. 2? No, porque no están las opciones. ¿Podría ser 3? Si P es 3, ¿tiene factores en común con M Tampoco. o con N? Ya. No puede No. ser 3 porque tendría un factor en común con el 9, porque 9 es 3 por 3. Entonces ya, descartamos el 3. Seguimos con el 4. ¿El 4 podría ser un valor posible de P? No. No. Nuevamente por la misma razón, porque si fuera 4, tendría un factor común con el N, porque N es 8 y 8 es 4 por 2. Entonces ahora veamos el 5. ¿P podría ser 5? Sí. Sí, escucho un sí medio
temeroso. Efectivamente, es 5, porque es el menor valor que puede tomar P, ya que 5 no tiene ningún factor en común con el 9 y con el 8, porque 9 y 8 no es 5 por algo. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. ¿Bien? Ah, ya. Dudas, me gustaría escucharlos. Si no hay dudas, me dicen nomás y avanzamos. Si tienen alguna propuesta de resolución distinta. Sí, propuestas de resolución diferentes. No, parece que no. Rocío dice Era que más fácil de lo que parecía, sí, Rocío. Siempre es más fácil, tranquila. Bueno, continuemos entonces. En la 22... Ahora todo tiene sentido, dice Pilar. Sí, qué bueno. Miren, en la 22 tenemos nuevamente una pregunta de suficiencia de datos. Y como les dije, no tienen que resolver la pregunta ni encontrar una respuesta. Solo tienen que verificar si la información que les dan en 1 y en 2 son suficientes para responder la pregunta. Pero no gasten tiempo en resolver la pregunta. Entonces, voy a leerla, apaguen sus micrófonos. Sean m y n números enteros positivos y a es igual a 2 elevado a n por 3 elevado a m. Se puede afirmar que el número a dividido por 2 es el cuadrado de un número entero si se sabe que. Entonces, si tengo a dividido por 2, esa expresión es lo mismo que decir 2 elevado a n por 3 elevado a m dividido 2. Y aquí vamos a emplear algo que ustedes ya vieron con el profesor Nico, que tiene relación con las potencias. ¿Cómo podría escribir 2 elevado a n dividido 2 en una sola potencia de base 2? Esta parte. 2 elevado a n menos 1. Perfecto. No, 2 elevado a n uno. menos 1. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí tácito hay un 1, un exponente 1. Tácito quiere decir que está, pero yo no lo escribo explícitamente, no es necesario escribirlo. Entonces, para dividir potencias de igual base, conservo la base, en este caso es 2, y los exponentes se restan, n menos 1. Perfecto. Y el 3 elevado a m queda tal cual. Escucho un taladro. Está afuera Ah, es de acá, perdón. el vecino. Ya. Entonces, continuamos. ¿Les quedó claro por qué a partido por 2 es igual a esta expresión? Sí, Sí. Ya, genial. Entonces, yo quiero que esa expresión que encerré en un rectángulo sea el cuadrado de un número entero. Si es el cuadrado, quiere decir que va a estar elevado a 2, ¿ya? Y si fuera un cubo, sería elevado a 3, ¿ya? Para que recordemos. Entonces, ¿en qué situación o circunstancia nuestros exponentes n-1 y m van a ser igual a 2 por algo? ¿Qué números tienen la forma 2 por algo? los pares. Los pares. Entonces, lo que Siempre los pares. ustedes necesitan es que se cumpla que n-1 sea par y que m sea par. Al mismo tiempo se tienen que cumplir esas dos cosas, porque de lo contrario no van a poder elevar toda esa expresión a un exponente 2, ¿ya? Porque recuerden que los pares son siempre de la forma 2 por algo. Entonces, claramente la afirmación 2 nos sirve porque nos dice m es par. Y eso es verdad, lo necesitamos. Pero además necesitamos que n-1 sea par. Díganme ustedes, si n es impar, como dice la afirmación 1, n-1 es par.
Si n es impar. Sí, pues, Sí, porque son de la misma naturaleza. N Son de- números impares ambos. son números de... Ahí no te Impares escucho. ambos. Ya, Un sí, impar menos un par, menos un impar, son números de la misma naturaleza, por lo tanto debería obtener un impar. perfecto. Sí, no sé qué Exacto. impar. Exacto, como dice nuestro compañero, n, si n es impar y le resto un 1, me va a quedar un número par. Por ejemplo, si al 5 le resto 1, me queda 4. Si al 9 le resto 1, me queda 8. Siempre me quedan números pares. Entonces, la 1 nos ayuda a que se cumplan estas dos informaciones juntas y por lo tanto las necesito ambas juntas. Así, la opción correcta es la C. ¿Se entiende? Los quiero escuchar a ustedes. Yo no, profe, no entendí mucho. Yo me perdí más o menos. Ya. Yo ¿En qué tampoco, parte profe. te perdiste? Si pudiera explicar todo, no sé si se puede. Ya. Sí, Gracias. todo se puede en esta vida. Gracias. Voy a borrar esto. ¿Cómo se borra? Dos. Quiero... No. ¿Pero qué? Eso. Vamos a borrar. Chum, chum. Listo. A medios es lo mismo que 2 elevado a n por 3 elevado a m dividido 2. Yo tengo un 2 en el denominador. Entonces, lo puedo expresar como una sola potencia porque en el numerador también tengo un 2 elevado a algo. Entonces, habíamos dicho que el 2 está elevado a un 1 tácito. Entonces, puedo escribir esto como 2 elevado a n menos 1 por 3 elevado a m. ¿Por qué 2 elevado a n menos 1? Bueno, porque estas dos potencias se están dividiendo. Y para dividir potencias de igual base, conservo la base y resto los exponentes. Por eso resté n y 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Puede responder la duda de ella, pero le pedimos que pueda hablar entonces, porque no sabemos cuál es su duda. Dice Francesca Rivero, ¿puede responder mi duda? Claro, me gustaría leerla o escucharte, Francesca. Dice, el 3 elevado a n no se divide en 2 también. El 2 divide. Ah, ya. Lo que me está diciendo su compañera es por qué el 3m no se divide por el 2 que está en el denominador. Bueno, Es un producto. eso te iba a comentar. Es un producto. Como ¿verdad? dice el compañero, aquí hay un producto, una multiplicación. Lo que tú dices, Francesca, es cierto siempre y cuando aquí en vez de una multiplicación hubiese una suma o una resta. Si esto fuera 2n más 3, o sea, 2 elevado a n quise decir, más 3 elevado a m partido por 2, ahí sí, cada una de estas expresiones quedaría dividido por 2. ¿Profe? No así cuando estamos multiplicando. Dígame. ¿El taller cuánto va a durar? Como 1 hora y media, dijo el profe Nico. ¿Ya están ya. aburridos? No, es que Ah, estaba ya. preguntando. Ya, bien. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Francesca, No, ¿me sí, entendiste? ¿O Francisca? ¿Entendiste por qué no hay que dividir el 2 por él? Al revés, el 3m por 2. Parece que está contestando, pero no veo el chat. Ah, ya, genial. Ya, pues continuemos. Queremos saber, según el enunciado, cuándo esta expresión es el cuadrado de un número entero.
¿Cuándo es el cuadrado? Cuando el exponente es 2. Entonces, la única manera en que yo pueda escribir esto como 2 elevado a algo por 3 elevado a algo y todo eso elevado a 2, la única manera en que esto de acá va a tener esa forma es cuando ambos exponentes son números pares, porque cuando ambos exponentes son números pares, se van a poder escribir de la forma 2 por algo, ¿ya? Entonces, si yo quiero que los dos exponentes sean números pares, me voy a mis afirmaciones 1 y 2. La afirmación 2 me dice explícitamente m es par. Y yo necesito que m sea par, ¿ya? Entonces, antes de continuar, ¿se entiende por qué n-1 y m tienen que ser pares para yo poder obtener una expresión de esta forma? Con un 2 Sí. acá. Sí, profe, se entendió. Y los que yo no estaban entendí. perdidos, la Mary. A ver, vamos a usar un número particular, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 2 elevado a 4 por 3 elevado a 6, tú sabes que yo puedo descomponer el 4 en 2 por 2 y el 3 lo puedo descomponer en 2 por 3, ¿cierto, Mary? Los dos son pares, por eso yo los puedo escribir como 2 por algo. Y si son pares, voy a poder emplear esta propiedad que se llama potencia de una potencia dejando el 2 afuera. Mary, ¿me sigues hasta ahí? Porque 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Ya entendí, dice, ya, genial. Mary, ahora, si yo tengo dos potencias que están elevadas al mismo exponente, puedo juntar esas potencias y decir que esto... Hacer un poquito de scroll para que se vea. Ya. La pantalla. Hacer que esto lo juntemos en una sola potencia, porque como las dos están elevado a 2, puedo juntar las dos potencias basales y ambas elevarlas a 2. Entonces, Mary, ¿qué es esto? Es una potencia de exponente 2. Y si tiene exponente 2, es el cuadrado de un número entero, que es lo que queremos conseguir. Entonces, todo eso que hicimos numéricamente no lo tienen que hacer ustedes en la prueba. Esto es solamente para explicarle a Mary. Lo que ustedes tienen que hacer es recordar simplemente, voy a borrar aquí, recordar simplemente la idea general de lo que le expliqué a Mary. Se tiene que cumplir que ambos exponentes deben ser pares para yo poder hacer lo que le expliqué a Mary, es decir, poder escribir esto como el cuadrado de un número entero, es decir, una potencia con exponente 2. Entonces, para que ambos sean pares, m debe ser par, obviamente, y eso es lo que dice la opción o afirmación 2. Entonces la afirmación 2 está lista, no hay nada que hacer. Entonces es par. ¿Y qué hago ahora yo para que n-1 sea par? Bueno, voy a la afirmación 1 y verifico. Si n es impar, n-1 va a ser par. Entonces, si n es impar, n-1 va a ser par, ¿sí o no? Ya habíamos visto que sí, ¿cierto? Por ejemplo, si n vale 5, n es un número impar. Si n vale 5, n-1 va a ser 4, y 4 es par.
Si n vale ahora en vez de 5 otro número impar, cualquiera. Vamos incluso a usar uno más grande para que no crean que esto se cumple para números pequeños. Si es 81. Profe, ¿podría ser el N1? Si n es 1, dice sean n y m números enteros positivos. ¿Sí? Podría ser 1. Llegaría a 0. Pero 1 Dispar. menos 1 es 0. Y me quedaría 2 elevado a 0, y eso es 1. Y podría escribir el 3 elevado a 2. Porque ya sabemos que m es par. Así que da igual si n es 1, que sigue cumpliéndose. Ah, ya, gracias. Entonces, si n es 81, si a 81 le quito 1, me va a quedar 80, y 80 es par. Sí se cumple con la afirmación. Por lo tanto, lo que nos solicita. Por lo tanto, ambas juntas nos permiten obtener la información o la respuesta deseada. ¿Ya? Hicimos bastante rayado acá. ¿Se entendió? Después le podemos compartir todo el rayado, así que al final. Ya, y la Sí, Mary, se ve todo. Sí. Sí, profe. ya, acá, genial. Ya, pues. La siguiente pregunta que propusieron ustedes en el Slack es la 24. Nuevamente de suficiencia de datos. Voy a ¿Qué pasa? pasar a la 24 Son entonces. terribles. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ya, genial. No, sí. Listo. ¿Y qué le preguntaron? La 24 nos dice, apaguen los micrófonos, por favor. Para los números enteros m, n y t, la expresión n partido m más t representa siempre un número entero, ¿sí? Ojo con la palabra siempre. La palabra siempre aparece destacada en negrita porque necesita de una característica. A ver, voy a borrar esto acá. Si aparece la palabra siempre en negrita, es porque lo que ustedes van a marcar siempre se debe cumplir, no a veces, siempre. Entonces, veamos. Tenemos la fracción n partido m más t. Y queremos que esa fracción siempre sea un número entero. Si m más t es un divisor de n, como nos dicen acá en la opción 1, verifiquemos si se obtiene un número entero en esta fracción. Entonces, si m más t es un divisor de n, ¿qué hacemos? ¿Cómo expresamos esto matemáticamente? Quiero escucharlos. Si m más t divide a n, ¿qué se cumple? ¿Va a quedar exacto? Sí, exacto. Si yo divido, se tendría que cumplir que el resto debería ser 0. Entonces es una división exacta. Entonces, ¿cómo ocupo ese razonamiento para decir si la 1 nos sirve o no para aseverar que esta fracción va a ser un número entero? No sean tímidos, vamos. Es que n puede ser 1 y m más t. ¿Ya? A ver, n puede ser 2 y m más t ¿Ya? puede ser 1 más 1. Y ahí quedaría exacto. Perfecto. Pero tratemos de usar un razonamiento más general, porque ese es un caso particular. Y... Yo por lo menos usé por lo menos la definición ayer porque la preguntaron en Slack y usé yo la definición de la división. Usé A por B igual C. Ya. Y ahí pude, digamos, empezar a deducir cosas y llegar justamente a eso, a responder la pregunta. En Slack ayer la preguntaron, ayer o antes de ayer fue. Ya.
no tuve ningún problema como para hacerlo. Perfecto. Ya, miren, de lo que veo de los razonamientos que alcancé a escuchar, voy a leer. Javier Humansor dice, n es igual a m más t por algo, y n es múltiplo de m más t. Perfecto. Ese razonamiento, Javiera, es más cercano a lo que se espera en este tipo de preguntas. El razonamiento que me dio su compañera anteriormente, en donde decía, bueno, si n es 2 y m y t son iguales a 1, ¿se cumple? Sí, está bien, pero es un caso particular. Y como queremos saber qué es lo que se cumple siempre, la idea es que ustedes trabajen con un razonamiento más general, como el de la Javiera Humansor. Entonces, como dice la Javi, si m más t es un divisor de n, quiere decir que la n es un múltiplo de m más t. Entonces, la n yo la puedo escribir como m más t por algo. Vamos a ponerle k a ese algo. Y ese algo va a ser un número entero. Entonces, divido por m más t. Y aquí vamos a hacer algo que se llama simplificar. Al simplificar, m más t se va con este y me queda k. Y k es un número entero. Entonces, con la información 1, sí puedo asegurar que esta fracción va a ser un número entero. ¿Hasta ahí claro? Sí. Genial. Sí, perfecto. Genial. Si hay gente que se va a estar agregando. Ahora, veamos la opción número 2. La afirmación 2 dice, m y t son factores de n. Siguiendo el razonamiento de la Javiera, si m y t son factores de n, ¿cómo podría escribir yo m y t en función de n? Si yo quisiera, por ejemplo, escribir m, según la afirmación 2, estamos viendo la afirmación 2, y m yo sé que es un factor de n. Lo escucho. Si yo sé que la m es un factor de n, quiere decir que yo puedo escribir m como n por algo, donde ese algo va a ser otro número entero más pequeño. Entonces yo podría escribirlo m como n por algo. Vamos a ponerle x, donde x es un número entero más pequeño. Y si t es también un factor de n, yo lo puedo escribir como n por i, donde i es otro número entero más pequeño. Entonces, sabiendo esto, a partir de la información 2, yo puedo decir que la fracción n partido m, que va a ser n por x, más t, que va a ser n por i, va a quedar así. ¿Se entiende lo que hice, cierto? En vez de escribir m y t en la fracción, reemplacé nx y ni. ¿Sí? Sí, se entiende. Ya, genial. Entonces, nosotros podemos factorizar. La factorización es algo de álgebra, pero yo les dije que en el eje de números necesitan álgebra, estadística, geometría no tanto, pero sí tienen que aplicar, en este caso, la factorización. Si yo factorizo el denominador por n, me va a quedar n por ¿cuánto me da n por x? Por x. X. Bien, Rocío. Y al joven que me respondió. ¿Y n por cuánto me da n por i? Y I. Entonces, fíjense, puedo yo simplificar nuevamente, pero ahora voy a simplificar por n. Aquí me va a quedar un 1 tácito. Entonces me va a quedar la fracción 1 partido x más y, donde x más y son números enteros. ¿Y 1 partido x más y es un número entero?
No. 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 ¿Qué tipo de número es? Fraccionario. Fraccionario. Racional. Racional, eso, Rocío. Racional, Alejandra, exacto. Es racional. Entonces, nos sirve la afirmación 2 para aseverar que siempre esa fracción va a ser un número entero. No. No nos sirve porque nos da una fracción, entonces ya. 2 no nos sirve, nos sirvió solo la 1 y podemos decir que la 24 es la 1 por sí sola. ¿Qué opinan? ¿Era más fácil? ¿Más difícil? ¿Lo hicieron más corto, más largo? ¿Qué? ¿O siguieron el mismo razonamiento? Yo no hubiera pensado que M se podía igualar a N por X y T igual a N por Y. Es que yo creo que ahí hay una disociación entre lo que tú estás leyendo y cómo podrías tú representar lo que lees en lenguaje matemático. Lo que te falta a ti es modelar. Tienes que desarrollar la habilidad de modelamiento. Tratar de traducir lo que está en lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa. Y eso es extremadamente necesario en esta prueba. Porque eso que hice acá, ay, la goma. Eso que hice acá, que tú dices que no se te ocurrió, es algo que está explícito aquí. Yo no inventé nada desde mi imaginación, sino que tomé lo que dice la afirmación 2 y la escribí en lenguaje matemático. Entonces eso es lo que te falta a ti. Profe, Para que lo Pero ya trabajes. entendí. Dígame. ¿podría hacer eso del M igual a N por X con algún número? Como para saber cómo hacerlo. Ya. Es por menos de ese número. Voy a rayar acá abajito. Por ejemplo, 10 es factor de 5, por ejemplo. Perdón, 10 es factor de 20, porque 20 es igual a 10 por algo. Ese algo es 2 en este caso. Y cuando tú hables de divisores, también tienes que generar un razonamiento similar. Están los factores y los divisores de un número. Y de hecho hay una pregunta de divisores, pero no salió acá en la selección de Slack. Estaría bueno que repasaran qué es el factor y qué es el divisor de un número. Pero, profe, la 7, la 8, son de esas temáticas. Profe, disculpe, pero factor es lo mismo que divisor, ¿verdad? Es que, claro, no son lo mismo desde el punto de vista de la definición en sí, pero, por ejemplo, si 5 es un factor de 10, además el 5 es un divisor de 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ah, ya. Genial. Es que esto de no verlo en la cara, de si entienden, me pone un poco nerviosa. Dice el Nicolás Melgarejo, agregue a los pendientes, desactivar los micrófonos cuando no estén usando. Ay, tengo pendiente. No veo que tenga pendiente. Ya. Sigamos con otra. La otra que preguntaron es la 25. Pero aquí voy a borrar. Esa la corregimos. Sí, eso le iba a comentar. Aquí tuvimos un pequeño error de tipeo involuntario en donde marcamos mal la clave en la guía. Entonces, no sé si por eso se produjo esta duda. Dice, un número entero P es divisible por 2 y es divisible por 6. Ah, aquí tenemos de nuevo el tema de los divisores.
Un número entero P entonces divisible por 2 y por 6. Entonces, ¿cuáles son sus factores? Si P es divisible por 2 y por 6, ¿qué factores tiene? 2 y 6. Ya. ¿Ves? Eso es solamente para retomar la pregunta que me habían hecho ustedes, ¿ya? Entonces no viene al caso, pero era solo para retomar lo que veníamos hablando antes. Entonces, P es divisible por 2 y por 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Entonces, P es divisible por 12. Y aquí es donde algunos de nosotros caímos. Porque dijimos, si P es divisible por 2 y además es divisible por 6, obvio que P es 12. Pero no. No es obvio que es 12 porque P puede ser 6. Y si P fuese igual a 6, sería divisible por 2 y divisible por 6, como dice el enunciado. Pero 6 no es divisible por 12. Entonces, no siempre se va a cumplir la número 1. Entonces, la 1 es falsa. ¿Se entendió? Sí. Ya, genial. Entonces, yo descarto la A, descarto la C, descarto la E. Entonces, ¿cuál podríamos ver? Si estuvieran en la prueba y quisieran ahorrar tiempo, ¿cuál irían a ver ahora? ¿La 2 o la 3? La 3 diría yo. Sí, la 3. ¿Por qué? Porque así podríamos descartar al tiro la B si es que la 3 es verdadera. Entonces, fíjense. P puede ser igual a 6. Sí, es lo que yo ya puse. Pero además P podría ser 12 porque 12 también es divisible por 2 y por 6. P podría tener distintos valores, entonces no siempre es verdadero que P es 6. Por eso podemos descartar la número 3. Y así descartamos la letra D y nos queda inmediatamente que la B es la correcta, sin haber ni siquiera pensado en la número 2. Pero la idea es que lo pensemos. Entonces veamos la 2. Voy a borrar esto. Dice, P divisible por 3. Si sabemos que P es divisible por 2 y divisible por 6, como ustedes dijeron, sus factores son 2 y 6. 2 y 6. Ahora, como está el 3 involucrado dentro del 6, porque 6 es lo mismo que 3 por 2, entonces se puede dividir por 3, ¿cierto? Si yo puedo dividir algo por 6, también puedo dividir por 3, porque el 3 está involucrado dentro del 6. Entonces, por eso la 2 es verdadera. ¿Se entiende? Sí. Sí. Genial. Alguien me habla por ahí por el chat, dice, ¿nos van a compartir la pizarra? Sí, al final, la mandamos al Slack. Ah, ya. Perfecto. Entonces la tenía buena, dice la Rocío. Sí, Rocío, despreocúpate, era la B y nosotros marcamos mal. Lo siento. Dígame. Una consulta, ¿es útil conocer las reglas de divisibilidad o no? Sí, yo creo que sí, porque te ahorran tiempo. Ya. Es solo por el tiempo que es bastante escaso en esta prueba, así que sí es útil. Y bueno, es asunto de memorizarla simplemente. ¿Ya? Después sigue la 26, que también nos la preguntaron en el Slack. Ahí volvemos al tema de los múltiplos. Múltiplos, factores, divisores, se viene. Bien. Apaguen los micrófonos. Dice, sea n un número entero positivo. N es entero y positivo. La expresión que está ahí es un número entero positivo si n es... Ya, entonces, el objetivo es ver bajo qué condiciones de n
esta expresión es entera y positiva. Entonces nos preguntan nuevamente, ¿son siempre verdaderas? Entonces, como lo hicimos antes. Sí, se parece bastante. Si yo tengo una potencia cuya base es -1, vamos a tener dos situaciones. Si el exponente es par, -1 elevado a un número par, ¿cuánto me da? ¿Un número positivo o negativo? Positivo. 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 Siempre positivo. Siempre. Entonces, positivo. Porque voy a multiplicar el signo menos por sí mismo un número par de veces. Y nosotros sabemos que menos por menos es más. Entonces me va a dar un número positivo. Y -1 elevado a un número impar va a dar entonces Negativo. Negativo. negativo, exacto. Ya, entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. Bien, Mary. Ya. Nos dicen, si en la afirmación 1, si n es impar, ¿qué pasa con esa expresión que está encerrada en rojo? ¿Es entera positiva o no? Tenemos -1 elevado a n más 1. Si n es impar y a un impar le sumo un 1, ¿qué tipo de número me da? Par. Par. Todo par. Sí. Ya. Si queda un par, ya sabemos que -1 elevado a un par es positivo. Entonces me va a dar esto positivo. Y si n es impar, ¿esto va a ser positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo. Positivo, exacto. Entonces, tenemos que nos da positivo y positivo. Más por más es más. Entonces, con la afirmación 1 podemos aseverar que siempre esta expresión que está encerrada en rojo va a ser un número entero positivo. Entonces, podemos eliminar la C, la D, no, al revés, me equivoqué. Puedo eliminar la 2 y ninguna. Ahora, ¿dónde se irían ustedes a verificar? ¿Tres? La 3. Ya veamos la 3. Múltiplo de 3. ¿Qué pasa si n es múltiplo de 3? Esta es la 3. Si n es múltiplo de 3, yo puedo escribir n como 3 por algo, donde ese algo va a ser un número entero. Positivo, porque sabemos por el enunciado que n es un número entero positivo. Entonces, si n es 3 por algo, ¿puedo asegurar que la expresión encerrada en roja sea positiva? No. Ya, ¿por qué no? No. Supongamos que n es 9, porque 9 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, si n fuera 9, me quedaría en el exponente 9 más 1, 10. Y me quedaría -1 elevado a 10. Y eso daría positivo. Sí. Pero también A hay 6. otro tipo de números, bien, que también son múltiplos de 3, pero que son pares. Por ejemplo, el 6. Entonces, si n fuera igual a 6, y en el exponente aquí me dicen n más 1, me quedaría 6 más 1 es 7, menos 1 elevado a 7 me daría negativo. Entonces, simplemente yo obtendría para los múltiplos pares números negativos y para los múltiplos impares de 3 números positivos. Entonces no se cumple esta condición que es el siempre. Aquí.
no se cumple que siempre sea positivo. A veces va a ser positivo y a veces va a ser negativo. Entonces la 3 no me sirve. Entonces elimino la D, elimino la C. Y sin ni siquiera observar la 2, voy a saber al tiro que la correcta era la A. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor, entendido. La Camila dice, ¿por qué hay múltiplos de 3 que son pares? Ah, porque el 3 lo puedo multiplicar por un número par. Si a 3 le multiplico el 2, me va a quedar 6. Si a 3 le multiplico el 4, me va a quedar 12. Entonces, 6 y 12 son múltiplos de 3, pero son pares, porque les multipliqué un par. No era pregunta. Ah, perdón, Camila, perdón. Ya. ¿Seguimos con otra? ¿No hay más dudas? Prendan su micrófono si quieren comentar algo. ¿No? ¿Cómo uno se da cuenta, por ejemplo, en este tipo de preguntas, a ir analizando cuál proposición me conviene más ir abordando en vez de otra? ¿O es cosa de mucha práctica nomás? Mire, para mí, la 1 era evidente que tenía que abordarla directamente, porque había un -1 elevado a n más 1. Cada vez que hay un -1 elevado a algo, es porque la pregunta va por el tema de si el -1 elevado al par te da positivo o negativo. Entonces, en este caso particular, partí por la 1 porque iba como al corazón de la pregunta, de lo que quieren evaluar. Simplemente por eso. Y después, para continuar con la siguiente, dijimos, bueno, vemos la 2 o la 3. Y dijimos la 3 porque nos convenía más según cómo estaban escritas las opciones. Como el 3 estaba involucrado en la C y la D, yo podía saber si la 3 era falsa, eliminar la C y la D y quedar con la respuesta inmediatamente, sin hacer nada con la 2. Entonces ahí se ahorraron tiempo. Claro. ¿Ya? Pero no hay una regla general que te diga, aparte por la 1 o la 2, no, en realidad no. Dice Camila Orellana, profe, ¿y la 2? Ah, ya. No vimos la 2 porque con las opciones no nos da en realidad la necesidad de analizar la 2, pero como dice la Camila, la 2 no es porque los múltiplos de 2 son siempre pares. Y si tengo un par y le sumo el 1 del exponente, me va a dar impar. Y al ser impar, ¿qué voy a obtener? Un número negativo. Y yo quiero un entero positivo, según lo que dice el enunciado. Entonces, por eso no es la 2. Pero me interesaba que vieran como la estrategia. Más que analizar una a una, que se den cuenta que hay estrategias para responder este tipo de preguntas más rápido. Sigamos ahora con la 29, según la lista del Slack. Nuevamente tenemos suficiencia de datos. Les reitero, no hay que resolver la pregunta, sino que hay que analizar si las afirmaciones que nos dan nos sirven para poder responder lo que nos piden. Entonces, 29, apaguen sus micrófonos, por favor. Dice, si n es un número entero positivo, ya, partimos con información relevante. N es entero positivo. Entonces se puede determinar que n es divisible por 2 si se sabe que si n es divisible por 2, ¿qué factor tiene n? 2. 2. Bien, es lo mismo que hablábamos hace un rato atrás. Si n, ¿qué le pasó al manager? Explícame, manager, que no entiendo tus caritas.
Dice, ¿por qué se descarta al tiro la Rocío? ¿Estamos hablando de la pregunta anterior, Rocío? No, profe, era un comentario. Ah, ya, perdón. Ya, volvamos a la 29 entonces. Dejen de chatear y miren para acá. Después vamos con las dudas. Dice, si n es un número entero positivo, entonces se puede determinar que n es divisible por 2. Si se sabe que, bueno, si n es divisible por 2, les pregunté, ¿cuál es uno de los factores de n? Un número par. Claro, el 2. Si n es divisible por 2, quiere decir que n tiene como factor al 2. Y si tiene como factor al 2, quiere decir que es par. Entonces, lo que yo tengo que determinar es con cuál de estas dos afirmaciones puedo asegurar que n es par. ¿Cuándo es par? Entonces, pensemos. Si 2n es par, me ayuda a asegurar que n es par, si sé que 2n es par. No, porque n puede ser par o impar. Exacto. Cualquier número multiplicado por 2 par. Exacto. Como cualquier número multiplicado por 2 es par, esto en realidad no nos entrega ninguna información relevante, no nos dice nada. Es obvio que 2 por n va a ser par siempre, si está el 2 ahí. Entonces, no me da información sobre la n. Entonces ya, la 1 no nos sirve para nada. Pero veamos la 2. La 2 nos dice 3n es par. Tiene que ser. Es eso. Sí, es eso. Es así. 3n es par. Si 3n es par, necesariamente la n tiene que ser un número par, porque el 3 no lo es. Entonces, efectivamente, solo con la 2 podemos aseverar que n es par, por lo tanto, la correcta sería la B. ¿Se entiende? Sí. Clarísimo. Genial. Genial. Bien, Mary, bien, Mary. Ya, y... Ah, no, nos quedan más todavía. Yo iba a decir la última, no, nos quedan 3 más que nos preguntaron por el Slack. La 32, la 33 y la 34. Y nuevamente nos encontramos con nuestras amigas de suficiencia de datos. Y acá estamos hablando de los múltiplos de 9. Entonces, 32 dice, se puede determinar que A más B es múltiplo de 9 si se sabe que. Entonces, quedémonos con esta oración. Lo que queremos saber es si A más B es múltiplo de 9. Si A más B es múltiplo de 9, ¿cómo podría escribir yo A más B en función del 9? En función del 9 quiere decir en términos del 9 o usando el 9. ¿9 por A más B? Ya. Si A más B es múltiplo de 9, quiere decir que 9 por algo, por un algo que desconozco, pero que es un entero, va a ser igual a A más B. 9 por algo es igual a A más B, quiere decir que A más B es múltiplo de 9. ¿Sí? Sí. Ya. Genial. Y hablando de los divisores, ¿9 es divisor de A más B? Sí. Sí. Ya, genial. Entonces, veamos. ¿Qué nos dice la A? Perdón, la 1. Dice, A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 5. Si A es múltiplo de 4,
¿Cómo escribo el A en función de 4? 4 por algo igual a. Exacto. A va a ser igual a 4 por algo. 4 por M, por ejemplo. Y la segunda afirmación dice B es múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo escribo B? 5 por algo. 5 B. por algo. Por un N, cualquiera. Entonces, voy a ver, a partir de esto, A más B va a ser igual a 4 por M más 5 por N. Eso que está ahí, eso en verde, es equivalente a la expresión en rojo que tenemos arriba, a esta, porque esto es lo que nosotros queremos lograr. Yo puedo sumar el 5 con el 4. No, no se puede. No, porque no son términos semejantes, porque el 4 está acompañado por la letra M y el 5 por otra letra, que es la N. Como no son términos semejantes, yo no puedo aseverar que esto, 4M más 5N, es equivalente a 9 por algo. Por lo tanto, yo no podría usar la 1 para aseverar lo que me solicitan en el enunciado. Entonces, con la 1 por sí sola, no. Veamos si con la 2 se puede o si con las dos juntas, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar otro color. Voy a usar el negro para la afirmación 2. Nos dicen, la diferencia entre A y B es múltiplo de 9. Entonces, ¿qué es la diferencia entre A y B? A menos B. A menos B. A menos B. A menos B, en ese orden, no B menos A. Entonces, la diferencia entre A y B es A menos B, y nos dicen que esa diferencia es múltiplo de 9. Entonces, ¿puedo escribir esto como? 9 por X. Ya. 9 por algo. 9 por No voy a usar la X para que no crean que siempre hay que usar la X. Voy a usar una Z. Ya, entonces, con esa información, A menos B igual a 9 por Z, yo puedo aseverar o encontrar lo que tenemos acá en la esquina superior, que A más B va a ser igual a 9 por X. No. Si sé que A menos B es 9 por algo, necesariamente A más B va a ser 9 por algo. No. Por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo. A ver, ¿qué número restamos para que nos dé 9 por algo? Por ejemplo, para que nos dé 18. 18 es 9 por 2. Denme dos numeritos que restados den 18. 20 menos 2. Ya, 20 menos 2. O sea, la A es 20 y la B es 2. Ya, pues se cumple. Perfecto. Ahora veamos si se cumple que la suma de 2 más 20, o 20 más 2, es igual a 9 por algo. Eso me da 22. Sí. ¿Y 22 es 9 por algo? No. No, pues. Ningún número multiplicado por 9 me da 22, número entero me refiero. Entonces, la 2 no necesariamente se cumple, no nos favorece en nada, no nos da información. Y si juntamos la 1 y la 2, si sabemos, por ejemplo, esto, y además sabemos esto, ¿podemos concluir lo que está en rojo ahí arriba en la esquina? No. No se puede. No. No, tampoco. Ya, entonces como yo no tengo información que me sirva, usamos la opción E que dice se requiere información adicional. Eso es todo. Veo que están todos de acuerdo. Dice, eso había pensado la Rocío, reemplazar M y N por 1. ¿Ya? Si reemplazabas N y N por 1, te va a dar 4 más 5 y eso da 9.
Ya, pero es que M y N no siempre van a ser lo mismo, Rocío. No necesariamente. Así que ahí está el error de tu razonamiento. ¿Es complicada esta pregunta o no? Entiendo, dice la Rocío. Es complicada, sí, es complicada. No es algo que ustedes vayan a responder sin ejercitar. No es algo que ustedes vayan a responder sin ejercitar previamente bastante. No crean que ustedes van a aprender la definición de múltiplo y de divisor y van a poder responder esto inmediatamente. Ustedes van a pasar por un proceso. Primero memorizan y van a ser capaces de responder las preguntas que tienen que ver con el reconocimiento de una información. Después, a medida que trabajan con la resolución de problemas y la resolución de cálculos matemáticos, van a ser capaces de aplicar. Esta pregunta y todas las preguntas de suficiencia de datos son de habilidades superiores, de análisis, síntesis y evaluación. Y eso se logra en la medida de que usted ejercite. Primero parta con lo más simple, con las preguntas de reconocimiento, de resolver ejercicios directos, suma, resta, multiplicación, división de enteros, resolver problemas. Y posteriormente va a poder ir transitando a desarrollar la habilidad de análisis, síntesis y evaluación que le va a permitir resolver este tipo de preguntas, que como ya vimos son 4 en toda la prueba. Si usted no quiere entrar a medicina en la Universidad de Chile, tal vez no se caliente tanto la cabeza con esto, pero sí es bueno que ejerciten, porque si ustedes ahora saben responder este tipo de preguntas, las preguntas que son del otro tipo, es decir, que no son de suficiencia de datos, les van a resultar mucho más simples, ¿ya? Ya, bacán. Ya, Isabela. Ya sé que soy bacán, Isabela. Haremos un taller de... están hablando de eso, de suficiencia de datos. Sí, podemos hacer miles de talleres. Por eje, por guía, por tipo de pregunta. También podemos hacer talleres de las preguntas que tienen opciones del tipo solo 1, solo 2, solo 3. Porque ya vimos que hay estrategias para saltarse la afirmación y resolverlas más rápido. Profe, Dígame. una duda, pero ¿usted tenía, digamos, desde antes de la clase lista la resolución o se le van ocurriendo en el momento? No, yo las hice. Las tenía listas. Sí, la hice porque antes de liberar Es que las como guías... como veo que la hace tan fácil, por eso como que... No. Me la hace como tan fácil como que... O sea, mira, yo las hice según como se me iba ocurriendo. ¿Y por qué las desarrollé? No las desarrollé por este taller, sino que porque antes de liberar las guías, nosotros tenemos que resolver las preguntas para verificar que tengan clave, que estén bien las alternativas. Y lo que yo estoy haciendo acá es mostrándole lo que yo pensé para resolver en ese momento la guía. No quiere decir que esta sea la única manera de resolver las cosas. Pueden haber otras maneras. Yo intenté aquí plasmar lo que pensé de la manera más sencilla posible. ¿Ya? Puede que ustedes tengan otra manera de resolver el ejercicio. Ahora, miren, voy a la última de números enteros que pidieron ustedes por Slack y que nuevamente es de suficiencia de datos. Entonces les pido que apaguen los micrófonos y vamos a empezar. Dice, se puede determinar que la expresión A menos B partido en C con A, B y C números enteros y C distinto de 0 representa un número entero positivo, ¿sí? Ya, esta se parece a una de las que hicimos, porque nosotros tenemos que buscar con qué aseveración o afirmación nos aseguramos que A menos B partido en C es entero positivo. Entonces, hoy me quedó feo ahí, lo voy a borrar mejor.
Voy a escribir más bajito. Entonces, lo que queremos es que A menos B partido en C sea un entero positivo. Entonces, en rojito voy a dejar lo que queremos aseverar. Vamos a la afirmación 1. Dice A menos B es múltiplo de C. ¿Qué opinan ustedes? Si A menos B es múltiplo de C, ¿cómo podría escribir yo A menos B en función de C? A menos B igual a C por algo. Ya, bien. ¿Ve que seguimos siempre el mismo razonamiento? A menos B es C por algo, por un X. Ya. Nos dicen que A, B y C son números enteros. Pero no nos dicen si son positivos o negativos. Entonces, ¿me pueden decir si la afirmación 1 nos asegura que vamos a obtener de esta fracción que está aquí encerrada en el rectángulo rojo un número positivo? No. No. Perfecto. Lo que sí podríamos hacer, miren, esto es solamente por si se equivocan, porque si yo sé que A menos B es igual a C por X, esta fracción A menos B partido por C la podría escribir como CX partido por C. Y yo podría simplificar la C y decir, obtuve X. Y X, obvio que es un número positivo. Pero no es obvio que X es un número positivo, porque nosotros no sabemos si A, B y C son positivos o negativos. Entonces, X podría ser positiva o negativa. Entonces, no nos sirve llegar a esta conclusión. Ustedes piensan que cuando tienen una X, la X puede ser positiva porque no tiene un signo menos adelante, pero no. X es una representación de un número y ese número puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, no nos podemos asegurar que nuestra fracción va a ser positiva. Por lo tanto, la 1 no nos entrega la información suficiente para asegurar que la fracción va a ser positiva. Sigamos con la otra afirmación. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No. ¿No? Genial. Ya. La afirmación 2 dice, A es igual a C por K. ¿Qué quiere decir eso? A igual a C por K, utilizando un lenguaje que esté más cercano a usted, un lenguaje natural. ¿De que A es múltiplo de C? Bien, exactamente. Quiere decir que A es múltiplo de C. Por otro lado, si tengo esa igualdad, B es igual a C por P. ¿Qué puedo decir? Que B es múltiplo de C. Ya, bien, B es múltiplo de C. Entonces nos dan esas dos igualdades y nos dicen que P y K son números enteros positivos. Perfecto. Yo sé que K y P son enteros positivos porque me lo dicen explícitamente en la afirmación 2, pero no sé qué signo tiene la letra, o sea, el número C. El C representa un número entero, pero no sé si es positivo o negativo. Entonces, veamos. Si yo tengo esas dos igualdades, A menos B partido por C sería lo mismo que CK menos CP dividido por C. Podría factorizar por C y me va a quedar C entre paréntesis K menos P dividido C. Y yo podría hacer esta simplificación. Y me quedaría que la fracción dada es igual a K menos P. Yo sé que K y P son positivos.
¿eso me puede asegurar a mí que la resta de K y P es positiva siempre? No. No. Ocurre lo mismo que en la afirmación. O sea, Exacto. Yo sé que K y P son positivos, pero al hacer la resta no necesariamente voy a obtener un número positivo. Por ejemplo, si K vale 3 y P vale 2, ¡ja! ¿Qué ejemplo más malo ocupe? Si K vale 3 y P vale 2, claro que me da positivo la resta. Pero si K fuera 2 y P vale 3, ahí sí me daría negativo. Sería menos 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor, entiendo. Sí. Ya, entonces, si yo no puedo encontrar afirmación entonces en 1 y en 2, o ambas juntas, porque ambas juntas me sirven, No. ya, ¿por qué no? Bueno, porque no sabemos nada de X y no sabemos nada de K menos P, con relación al signo me refiero. Entonces, bueno, simplemente se requiere información adicional. Eso. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? Hábleme que no soy adivina. No, ninguna. Ya, genial. No. Ya, son las 5:21. ¿Seguimos 10 minutitos con números racionales o lo dejamos para la siguiente vez que nos juntemos? ¿Qué dice la Javiera? Dice 34. 34, Javiera, ¿de qué guía? Pero entero. ¡Ah! ¿Verdad que les dije que faltaba una más? Sí, yo me la salté, lo siento. Esa es la pregunta difícil de Sí. esa PSU de ese año. Ya, hagamos esta, pues. Hagamos esta y finalizamos entonces. 34. Ya, esta tiene harto texto. Ya, ¿están viendo la pantalla? Sí. Llegó otra persona. Ya, entonces, sigamos con la 34. Apaguen sus micrófonos, por favor. Dice, el precio de venta de cierto tipo de televisor es B pesos, con B un número entero. Por error, se vendió un cierto número de ellos en E pesos cada uno, con E un número entero menor que B. Entonces sabemos que E es menor que B. El vendedor reportó una pérdida total de D pesos con D un número entero. Ya. Entonces, D es la pérdida. B es mayor que E porque el precio del televisor originalmente era mayor, pero el vendedor se equivocó y lo vendió a un precio menor, que es E. Entonces, si yo tengo un producto que lo vendo a menor precio del que en realidad debería venderlo, se me produce una pérdida. Pierdo dinero. Entonces, pensemos esto de manera más simple. Si yo tenía un lápiz que valía 100 pesos, pero por error mi hermana lo vendió a 50 pesos. ¿Y cuántos vendió? Supongamos que vendió 2 lápices. En vez de a 100, los vendió a 50 pesos. ¿Cuánta plata yo perdí? 100. Ya, pero ¿cómo pensaron eso? Eso es lo que me interesa, que se den cuenta de cuál es el razonamiento. ¿Qué hicieron primero? La cantidad de lápices por la pérdida. ¿Cantidad de lápices por la cantidad de qué? La pérdida. Lo que perdía que eran 50 pesos. Ya. Por lápiz. Ya. Vendido. Es que ahí está ocupando mal un concepto. La pérdida es una cosa y el precio erróneo es otra cosa.
la pérdida va a ser igual a la resta entre lo que hubiese ganado si hubiera vendido a 100 pesos con lo que gané al vender con el precio erróneo de 50, ¿cierto? Bien, entonces, en este caso particular, yo tenía un lápiz que vendía 100 pesos y vendí 2 lápices. Entonces, valía en total 200 pesos esa compra, pero alguien se equivocó y en vez de vender los 2 lápices a 100, los vendió a 50. Entonces, en realidad, me dieron a mí 100 pesos. Y para calcular la pérdida, cuánto yo perdí, tengo que restar estos dos precios, 200 menos 100. Y ahí me dan los 100 que dijeron ustedes que era la pérdida. Entonces, este mismo razonamiento hay que seguir para poder plantear la expresión que representa la pérdida D. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, voy a calcular mi pérdida. D, que es la pérdida, va a ser igual a ¿qué operación? ¿Suma o resta? Resta. Ya, la resta. ¿Qué voy a restar? B, sí. B por... B cantidad de televisores menos el precio No, erróneo. señor, no, señor. B es el precio, pero recuerda que no vendió un televisor, vendió por la N. cantidad. Por la cantidad de televisores. Ah, ya, perfecto. Por la cantidad. ¿Y cuál es la cantidad? X. Ya, podemos llamarle X, podemos llamarle N, podemos llamarle signo de interrogación, porque no nos dicen. Entonces, como dice nuestro compañero, podemos llamarle X a la cantidad de televisores que vendieron. Entonces, B por X, que era lo que realmente tenía que ganar el vendedor, le resto el precio que pagó la persona. ¿Cómo? El precio erróneo por Eso. la misma cantidad. Exacto. El precio erróneo por la cantidad de televisores que vendimos. Y ahí tenemos nuestra D, nuestra plata perdida por haber vendido los televisores en E pesos en vez de B pesos. Entonces, fijémonos. La pregunta dice, respecto a la venta de estos televisores, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se pueden deducir? Es decir, del enunciado que me dieron, ¿qué yo puedo deducir? Yo deduje esta igualdad. A partir de esa igualdad, vamos a ver qué se puede deducir, si la 1, la 2 o la 3. Entonces, la 1 dice, la cantidad de televisores que se vendieron con el precio erróneo se representa con la expresión D partido B menos C. ¿Cómo llamamos nosotros a la cantidad de televisores que se vendieron? X. 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 Entonces, esto es X. Entonces, quiero despejar la X. ¿Cómo despejo la X de mi ecuación? Factorizando. Factorizar, muy bien. Entonces les va a quedar D es igual a X por... Cuando ustedes dicen factorizar, quiere decir, voy a ocupar el factor X. Entonces voy a preguntarme, X, ¿por cuánto me da BX? Por B. Por B. Menos X, ¿por cuánto me da EX? E. Bien. Ahora, ¿cómo despejo la X? Dividido por B menos X. Ya. Fíjense, este es un factor, la X. Ay, no me gustó este color. Mejor este. Este es un factor y este es otro factor. El factor B menos C lo paso dividiendo para dejar la X solita. Entonces, me va a quedar D
dividido B menos C es igual a X. ¿Cierto? Entonces, ¿la 1 es verdadera? Sí. 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 Sí, Ahí po. está. Es No veo. verdadera porque pude deducir de la información que me dieron en el enunciado que X es igual a D partido B menos C. Entonces la 1 es verdad. Puedo descartar la B, puedo descartar la E. Ya. Listo. Ahora en la 2 y la 3 vamos a, en realidad a lo mismo si empezamos por la 2 y la 3 porque la C y la D involucran a la 2 y en la D a la 3. Entonces, yo puedo deducir a partir de esta ecuación que B es mayor que la letra D, es decir, que el precio de venta de un televisor es mayor a la pérdida que tuve. No. ¿No? Imagínense un caso extremo. Yo, en el ejemplo que les di, ocupé un lápiz, ¿cierto? Bueno, 2 lápices. Cada lápiz valía 100 pesos. Entonces tenía que haber ganado 200 pesos, ¿cierto? ¿Y cuál fue la pérdida? De 100 pesos. De 100 pesos, ya. Si yo comparo el precio de mi de mi lápiz en este caso, con la pérdida, ¿qué relación se da entre ellos? ¿El precio de la pérdida fue mayor o menor que el precio de un lápiz? Fue igual. Igual. Fue igual. Igual. Entonces, B es mayor que D siempre. Falso. Es que no se sabe cuántos No siempre, televisores claro. se vendieron. No siempre. No. No siempre Exacto. Depende del valor de la E, del precio erróneo. Entonces, esto no es siempre verdad, la afirmación 2, y además no se puede deducir del enunciado. Lo único que pudimos deducir del enunciado fue la ecuación que yo encerré ahí en verde. Entonces ya, vamos a sacar la 2 de aquí y tendríamos que ver la 3. Dice, B no es divisor de D. Si B fuera divisor de D, B sería, no lo voy a decir, díganlo ustedes, que ya lo hemos visto mucho rato. B es divisor de D. Si B divide a D. Tendría que Un valor ser entero. B por D. ¿Cómo? Ya, múltiplo me dicen. Yo podría escribir el D como B por algo, ¿cierto? Si es que fuera un divisor, pero ahí me están diciendo que no es divisor. Entonces, esa igualdad no se cumple. ¿Yo puedo deducir eso de la información que me dieron en el enunciado? Por ejemplo, en el ejemplo de los lápices, ¿cuánto valía B? No, éxito. ¿Se acuerdan? En el ejemplo de los lápices que vimos, cada lápiz costaba 100 pesos. Y la pérdida era 100 pesos. Cuando lo vendían a 50 pesos los 2 lápices. Entonces, si B vale 100 y D vale 100, B sí es divisor de 100. Porque 100 divide a 100. Entonces, no siempre se va a cumplir la afirmación 3, en donde te dicen que no es divisor. Y más allá de eso, yo no puedo deducir si es divisor o no de la información que me dieron. Entonces, en el fondo, esta pregunta
Lo único que tenían que hacer sí o sí es poder determinar cuál era la información que podían deducir del enunciado. Del enunciado solamente podían deducir la ecuación que está encerrada en verde, ¿ya? Solo podían hacer eso. Y a partir de eso podían despejar la X, que era la cantidad de televisores vendidos, y poder verificar que la 1 era correcta. Nada más. Entonces, con eso ustedes pueden concluir que era solamente la A, porque la 3 no siempre es cierta, la 2 tampoco siempre es cierta, depende de los valores que tomen la D y la E, pero no nos dicen los valores, así que no podemos deducir nada más. Eso. ¿Qué opinan? ¿Era fácil? Yo creo que la opción 3 podía confundir. Sí, es que aparte está escrita en negación y es difícil cuando a uno le explican negando las cosas. Uno se confunde. Pero la palabra clave de todo esto era la palabra deducir. Para yo poder saber si la 2 y la 3 eran ciertas, tenía que tener valores numéricos. Pero no tengo valores numéricos, entonces no puedo comparar y no puedo saber si uno es divisor del otro. No puedo hacer deducciones. Y si ustedes van colocando números, si es que les sobrara tiempo en la prueba y quieren colocar números a estos valores, se van a dar cuenta que a veces sí, B puede ser mayor que D, a veces no, a veces pueden ser iguales, a veces B sí puede ser divisor de D, a veces no, todo depende de los números. Eso, chicos. ¿Les tinca entonces si dejamos toda la guía, o sea, todas las dudas en realidad de la guía de números racionales para después, en otra ocasión nos juntamos? Sí, profe, me parece correcto. Sí, profe. Ya. Bueno, no sé cómo finalizar esto porque el profe Nico no me enseñó. Voy a esperar que venga. Muchas gracias, Gracias, profe. y sigan trabajando. Muchas gracias, profe. A ustedes. Gracias. Chao, gracias. ¿Terminó, weón? Llegué Oye, recién. no me diga garabatos, por favor. ¿Qué hago? Muchas gracias. Ya, ¿cómo salgo de aquí? Primero, ahí se despidieron. Para fumar un cigarro antes de la reunión. Para los que se quedaron hasta el final, changos, ahí aparecí yo. Me gustaría que rápidamente me contaran qué les pareció esta experiencia, si la repetimos o no, qué cosas habría que mejorar, y todo eso que me lo escriban, me lo pueden decir ahora o a través de el Slack, porque ahí también está la Vero, está respondiendo dudas, y ese fue un blooper. Sí, vamos ahí a un blunt. Pero, eso, un blot.
Vamos a ver si les gustó. Yo creo que fue una clase muy clara, pero eso, tienen todos los micrófonos apagados. Para la otra los pueden activar y nos van contando cómo qué les pareció. Muy buena, y la profe la encontré muy seca explicándose. La Vera es seca explicando cosas que a la gente le da flojera explicar. Y ahí yo creo que se van a ir dando cuenta de la diferencia de lo que es tener buenos profes y cuando no tener buenos profes. Así que qué bueno, los que se inscribieron al final tienen que estar atentos. Por eso abrimos las clases media hora antes, para poder agregarlos uno a uno, porque eso es lento. Van entrando uno a uno. Entonces la Vero no puede estar agregando y agregando alumnos en último momento. Así que eso, muchas gracias por haber participado. Ya sé que se están yendo todos y a veces los compus no captan los micrófonos. Sí. Es recomendable ocupar los manos libres, o sea, el mano libre, incluso desde el mismo celular. Esto funciona, y apagar el micrófono cuando no lo estén ocupando. Así que eso, un abrazo, que tengan una muy buena tarde o un muy buen fin de semana. Cuídense, lávense las manos, no se expongan, y nos vemos el día lunes. Cuando hay clases en vivo de nuevo, todos los días, de lunes a viernes, ahora van a haber clases en vivo, pero en esta modalidad que es distinta, van a ser talleres y los vamos a integrar los días viernes. Así que eso, si esto funciona, vamos a ver dónde quedó grabado, lo vamos a subir a Ticlas para los que no lo vieron completo o si quieren revisar algo. No sabemos dónde quedó grabado realmente, pero eso. Así que un abrazo, que estén muy bien, cuídense harto y gracias por la buena onda, y siempre dándonos a conocer entre sus amigos es muy agradecidos. Así que eso, que estén muy bien. Adiós. Adiós.